el profesor Libardo Sarmiento, especialista en temas económicos, columnista de Razón Pública, para hablar de este contexto de Ecopetrol. Iniciamos hoy entonces un ciclo de especiales donde vamos a incluir un análisis especial y particular acerca de la situación económica y que se entienda un poco más acerca del grupo empresarial Ecopetrol, porque Ecopetrol ya se ha fraccionado en diferentes empresas y también es bueno que la gente conozca particularidades de su actuar. Entonces, en la noche de hoy vamos a tocar puntualmente un poco esos temas de antecedentes. Podríamos remitirnos un poco mucho más atrás, pero vamos a irnos a un punto donde se genera como esa apertura de privatización, o donde se vislumbraron algunos cambios que hacen que Ecopetrol ya se vuelva una sociedad por acciones, una empresa de sociedad anónima S.A., con el decreto 1760 del 2003 y también otras disposiciones normativas que llegaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que hoy también pueden explicar un poco ese contexto que tiene Ecopetrol. Profesor Libardo Sarmiento, muy buenas noches, bienvenido al programa de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera. Y inicialmente, ¿qué tanto de quiebra o qué tanto de privatización inducida tiene Ecopetrol? Fernando, buenas noches y toda la audiencia y compañeros de la USO, un gusto estar con ustedes. Yo creo que vamos a conversar de un ciclo que ya completa 14 años de ese cambio estructural que sufrió la empresa con su proceso de privatización al volverle una empresa de venta de acciones, haberle fragmentado el manejo de todos los recursos petroleros del país. Se inicia con Uribe, como tú lo dices, y sigue con el gobierno de Santos. Y bueno, ya se puede hacer un balance de 14 años, Fernando. Profesor Libardo, ahí como para iniciar y ponerle un poquito de picante, ¿qué elementos pueden involucrar esto de dejar ese interrogante de quiebra o privatización inducida? ¿Qué tanto hay de lo uno y qué tanto hay de lo otro? Yo creo que la orientación que ha llevado el Estado colombiano ha sido de privatizar todos los activos públicos que son de la sociedad colombiana, construido con el esfuerzo de todos los trabajadores de muchas generaciones, no solamente de Ecopetrol, sino de todos los activos que tenía el Estado, comenzaron a desmantelarse con mucha fuerza desde el gobierno, un poco antes de Uribe, pero con Uribe toma mayor fuerza. Entonces sí, esto lleva a una política dejar una situación, las empresas, de que digan no hay otra salida sino privatizar. Eso ha pasado con todo el sector financiero, con todas las entidades financieras, con las empresas hidroeléctricas, las generadoras de electricidad, y obviamente Ecopetrol hace parte de ese proceso, llevarlas a las quiebras para poderlas privatizar y entregarlas al sector privado y a las transnacionales. Ecopetrol pues se ha vendido el 11.5% de como se volvió en acciones del capital accionario. Se ha vendido 11.5% en dos jornadas, que se vendió una que comenzó en 2007 y otra 4 años más tarde, y ese es como, pero además pues obviamente también a la Agencia Nacional de Hidrocarburos se le pasó el manejo de todos los yacimientos petroleros, con un afán de entregarlo a todas las empresas transnacionales que explotan los recursos energéticos del país. Profesor Libardo, en alguna conferencia, en algún evento académico y también análisis de los sindicatos, los sectores sociales, quienes son una voz diferente a lo que manifiesta el gobierno, que a veces le quiere vender todo con muy buena cara a su población, pero realmente a veces son noticias muy nocivas. Y cada vez que se genera una privatización de una empresa,
es quitarle una porción de recursos que le están ingresando al presupuesto del Estado para la inversión de salud, de educación y todas las necesidades que se requieren, que después tienen que buscarse en vía impuestos o a través de otra fuente de captación que la termina pagando es el mismo contribuyente o el mismo ciudadano de a pie, ¿no? Sí, mira que, por ejemplo, pues lo que tú dices, en la manipulación que existe de que el volver a Ecopetrol una empresa accionaria donde los colombianos pudieran ser socios, pues había una mentira muy grande, porque ya Ecopetrol desde el año 1951 es una empresa de todos y todos los colombianos y colombianas, de todo el esfuerzo de la lucha que se hizo de los trabajadores del abuso de mediados del siglo XX por revertir todos los recursos petroleros que los explotaban las transnacionales y no le dejaban absolutamente nada al país. En ese esfuerzo de crear Ecopetrol se crea parte de la industria petroquímica y entonces entregarle al sector privado o a las transnacionales, o hoy en día que los dueños de las acciones son principalmente fondos de inversión en Estados Unidos, es quitarle el patrimonio construido, te digo, por generaciones de trabajadores de colombianos y colombianas. Entonces, sí hay una falsedad en ese manejo y obviamente unos recursos, porque Ecopetrol ha mantenido durante muchos años el financiamiento del Estado colombiano, pues es perder un recurso de una empresa la más importante del país, ¿no? Por lo menos desde el año 1984 se consolidaba hasta el año 2015 como la empresa más grande del país. Ya el año pasado dejó de serlo. Profesor Libardo Sarmiento, analista en temas económicos, ya usted nos adelantaba a algo de esos efectos, pero retomemos, a partir de, situémonos en el año 2003, primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, decreto 1760 del año 2003, ¿por qué, digamos, ya se empieza a vislumbrar o abrir esa puerta de privatización de Ecopetrol en esos fraccionamientos que se tienen? ¿Qué se dispuso allí con esta composición ya accionaria? Y vemos acá es un documento de 12 hojas, ese mismo decreto firmado por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, ministro de Minas y Energía Luis Ernesto Mejía Castro y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública Fernando Grillo. ¿Qué se puede mencionar al respecto? Sí, que esa fue la toma de toda una generación de administradores y economistas que van a darle toda esa orientación neoliberal al Estado colombiano, y obviamente es ese cambio radical de que el Estado simplemente regule o controle, pero que no cuente con los patrimonios de los recursos estratégicos y fundamentales de una sociedad, como es el tema de la soberanía sobre sus recursos energéticos. Entonces, el hecho de privilegiar absolutamente la filosofía del mercado sobre el Estado es lo que orientó todas estas políticas, en un supuesto de que el mercado es mucho más eficiente del Estado, pero eso en el año 2003 y por lo menos 10 años después en América Latina comienzan a revertir nuevamente al Estado, que no es cierto, como se tomó este grupo que tú estás señalando de Carrasquilla, del gobierno de Uribe y demás, que era entregarle todo al sector privado, y lo que ha llevado es a que también efectos de concentración de la riqueza, de empobrecimiento, o sea que todas estas políticas neoliberales que son las que alimentan este decreto del año 2003, que le fraccionó a Ecopetrol el manejo de toda la política petrolera y el manejo de los campos y yacimientos, posteriormente los resultados que podemos ver es que no han favorecido al pueblo colombiano y al contrario,
lo que vemos es precisamente, como lo decía Fernando, que los recursos que tenía el Estado para financiar mucho las políticas sociales se ha quedado sin estos recursos, y obviamente el manejo como una empresa privada nos lleva a que hoy en día tengamos uno de los precios de la gasolina de los más costosos en el mundo, y en el caso de la política de que sean biocombustibles, que obligan al consumidor, al que tiene su automóvil, de que el 8 o 10% sea biocombustibles. También la planta Bioenergy saca un producto que pagamos 3 veces por encima de los mercados internacionales. Y detrás está pues todo este tema también del manejo de la corrupción y el tema del endeudamiento tan grande de Ecopetrol, que de 2013 al 2017 aumentó su deuda de 16 billones a 67 billones de pesos, y hoy en día el pago financiero es un costo altísimo para la empresa. Equivale el pago en intereses que se pagan al año casi el doble de lo que se paga en nómina en salarios a los trabajadores. Entonces, yo creo que ese es el origen de toda una concepción, Fernando, que no puede uno resumir en todo este tema del neoliberalismo que se tomó América Latina, y que obviamente las personas que tú nombras, con Uribe, Carrasquilla, quienes estaban ahí, Yanovich manejando Ecopetrol, que en ese momento era el presidente de Ecopetrol, son personajes que le hacían todo el favor de entregarle muy subsidiariamente todos los activos públicos al sector privado. Es un problema de confrontación de modelos de desarrollo. Profesor Libardo Sarmiento, estamos hablando de un escenario de hace 14 años, el año 2003, y cuando ya se pasa que Ecopetrol se convierta en una sociedad anónima por acciones, ¿para el pueblo hubo algo de positivo al respecto, o simplemente todo desde el punto de vista de una administración de una empresa pública con sentido del interés común, el interés general, todo fue negativo, o qué se puede decir al respecto? Pues son concepciones, digamos que en su momento, cuando por un lado digamos que se le entrega a la Agencia Nacional de Hidrocarburos todo el manejo de los yacimientos, por una medida del Ejecutivo, porque Fernando, yo creo que para los radioescuchas es muy importante que entiendan que el Congreso en muchos países maneja la política energética. El Congreso desde principios del siglo XX le entregó toda la política energética al sector ejecutivo, o sea, el presidente mediante decretos maneja toda la política petrolera. Entonces, esto obedeció a todo este esquema más de entregar todos los recursos muy subsidiadamente al sector privado. Entonces, podemos decir que quienes se han beneficiado, por ejemplo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha favorecido las grandes transnacionales que manejan el sector minero energético. Inclusive el gobierno de Uribe entregó a perpetuidad muchos de los campos que iban a revertir al control del Estado. Entonces, en ese caso, las grandes transnacionales, los que especularon con las acciones cuando salieron el primer bloque de venta de acciones de Ecopetrol en el 2007, también se favorecieron mucho, que lograron una acción que salió a 1.700 pesos por todo el tema de precios internacionales y de manejo de los combustibles en Colombia. La acción llegó a subirse hasta el año 2011 a un precio de 5.300 pesos. Entonces, casi que podemos decir ganaron un 300% los que compraron acciones en un mercado que es absolutamente especulativo. Entonces ahí obviamente podemos decir que son los ganadores. Ahora, el porcentaje alto, el 88,5% que maneja el Estado, obviamente las finanzas del Estado se han visto favorecidos con Ecopetrol, que debe ser la empresa que más rendimiento le genera
al Estado colombiano para financiar sus políticas, pero con o sin privatización, obviamente era una empresa estatal y mejor que fuera 100% de los colombianos y también la soberanía en manejo energético también fuera de los colombianos y en favor del bienestar del pueblo colombiano. Entonces es un esquema de política que ha manejado el Estado colombiano desde el principio de los años 90, cuando comienza con César Gaviria todos los procesos de privatización que han favorecido mucho el capital transnacional, pero a los grandes capitalistas y especuladores financieros colombianos. Entonces ahí sí uno ve que hay un desmedro absolutamente en el bienestar de los colombianos y, por ejemplo, en el tema de la salud es clarísimo cómo la ley 100 le entregó todo el manejo al sector financiero especulativo, la salud, y tenemos la gran crisis que tenemos hoy en día. Y también con el petróleo, obviamente, hidrocarburos, el hecho de que estemos pagando un combustible tan alto, también eso va en desmedro del bienestar y de la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos. Bueno, profesor Libardo Sarmiento, ya podemos adentrarnos en estos antecedentes que tenemos para el manejo de Ecopetrol, para entender un poco al día de hoy. Pasemos entonces a esa ley 1118 del 2006, donde se autoriza la venta del 20% de las acciones de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. ¿Realmente cuánto se terminó vendiendo? ¿Qué buscaba esto a nivel de mercado? ¿Y cómo se podía concebir esta acción de parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006? Bueno, ahí yo creo que, Fernando, también es importante señalar que cuando entró, digamos, Álvaro Uribe y colocó a Isaiah Yanovich como presidente de la empresa, ya iban claramente tras de tres objetivos muy claros, ¿no? Uno, acabar con el sindicato del abuso, sí, totalmente era clara la política antisindical de estos dos personajes públicos, de Álvaro Uribe y Yanovich, buscaban acabar absolutamente con el sindicato y los obligaron y los llevaron a una huelga donde a través de la huelga y con toda la manipulación jurídica lograron sacar de la empresa, además con otros actos de amenaza violenta que todo el pueblo sabe cómo ha sido la violencia contra el sindicalismo en Colombia. O sea, ese es un paso a acabar con el sindicato. Lo segundo fue fraccionar a Ecopetrol y quitarle todo el manejo de los yacimientos, de los recursos de hidrocarburos de Colombia y entregárselo a una agencia, repitiendo un modelo que ya se había dado en Brasil unos 10 años atrás. Y lo tercero era volverla a una empresa por acciones, que a veces las empresas cuando sacan a un mercado sus activos a un mercado accionario, lo que busca es capitalizarse. Entonces, obviamente lo del 2003 que tú ya hablaste con el fraccionamiento se va a completar con esta nueva ley que permitía la privatización, tú dices, hasta el 20%. Salió una primera ronda de acciones, pero ahí comenzó precisamente, Fernando, yo creo que importante que desde el origen está marcado por lo menos unos interrogantes y unos indicios de corrupción muy alta, porque el primer tema era valorar cuál era el precio de mercado de Ecopetrol. Y esto lo hicieron dos empresas evaluadoras de los Estados Unidos, que obviamente le colocaron un precio totalmente bajo, sin ningún tipo, digamos, de sustento
que en su momento los analistas lo denunciaron, que era poner un precio bajísimo de remate a Ecopetrol, y por eso las acciones salieron a un valor de 1.700 pesos. Ya muy rápidamente escalaron a 2.020 pesos, etcétera, pero la idea era vender acciones muy económicas, pero fundamentados en un avalúo absolutamente manipulado y no técnico. Ahora uno podría decir, ¿y quiénes compraron acciones? El actual ministro de Hacienda es uno de los que compraron acciones de Ecopetrol. Cárdenas es uno de los dueños de las acciones. Hablamos de Mauricio Cárdenas, ¿no? Que también ha estado involucrado con el tema del escándalo de Reficar, ¿no? Y que es de esa línea de Carrasquilla, de privatización, etcétera. Obviamente fue el que lideró también la venta a principios de 2016 de todo el manejo hidroeléctrico del país, también, que lo regalaron a una agencia canadiense. Entonces, para ellos es hacer avalúos muy costosos, muy por debajo del precio real, y sacar en un remate para que los especuladores puedan comprar. Y entonces, importante lo que tú dices, que autorizaron el 20% del capital suscrito, ¿sí? Y el capital autorizado, más o menos valoraron la empresa y dijeron, bueno, sobre ese valor vendemos el 20%, y salieron dos rondas, digamos en dos rondas, y hasta el momento se han vendido el 11.5% de la propiedad de Ecopetrol, pero ya está en una notaría de Bogotá por un acto de la Junta Directiva. Autorizaron vender hasta el 49%, digamos, si bien originalmente, como tú lo dices, la autorización fue el 20%, hoy en día está autorizado vender hasta el 49% de la propiedad accionaria de Ecopetrol. Pero, ¿de qué manera, profesor Libardo, de qué manera la ley lo ha permitido? Si hablamos de la ley 1118 del 2006, donde encontramos que en el Congreso era la presidenta Dilian Francisca Toro, el secretario general Emilio Ramón Otero, el presidente de la Cámara era Alfredo Ape Cuello Baute, entre otros personajes de la política nacional. Se habla del 20%, ¿por qué ahora a través de un acto de una notaría, o qué lo permitió, se puede estar vendiendo más de ese 40% si la ley había permitido solo un 20% a través del Congreso de la República? Sí, de todas maneras, para la venta de los activos, la Junta Directiva toma la decisión, pero tiene que hacerse el trámite ante el Congreso de la República y autorizarlo. Por ejemplo, en el año 2016 la Junta Directiva decide vender uno de los activos más rentables de Ecopetrol, que es toda la parte de logística, de manejo logístico de CENIP. Va al Congreso y finalmente la Junta de Ministros autorizan la venta de CENIP. En este momento está abierta, digamos, para la venta. Si hacen, digamos, lo que tú dices, hay una restricción de autorización que pasa por el Congreso, pasa por el Ejecutivo, pero sobre una solicitud de la Junta Directiva de Ecopetrol. Pero digamos, si logran tener los carteles, digamos, de venta de los activos del Estado en el Congreso, en las principales instituciones del Estado como Planeación Nacional, Ministerio de Hacienda, pues realmente pueden enajenar los activos. Digamos que ahorita la Junta Directiva, lo que te decía, más o menos permitiría una autorización que está radicada formalmente bajo notaría para poderlo vender, pero el hecho real es que al día de hoy solamente han vendido el 11.5% de las acciones, más un paquete que tienen en la Bolsa de Valores de Nueva York, porque Ecopetrol se negocia en las bolsas de valores de Toronto, Canadá,
en el Nueva York, que es más importante, que ahí se venden es por paquetes de acciones no individuales, en Perú y también en la Bolsa de Valores de Colombia. Pero el gran tema es, y volvemos al origen, si ficticiamente se lleva a la quiebra a la empresa, y más por el nivel de endeudamiento tan alto del país y por la enajenación de activos, para mostrar lo que ha sucedido con todas estas políticas, es mostrar que no es viable y que se necesita vender, o que hay una dificultad financiera del Estado, o que vendiendo se logra financiar, como el caso de la venta de los activos de energía que se vendieron para financiar supuestamente la infraestructura vial de las vías 4G de cuarta generación. Ecopetrol también estaría en ese proceso de llevarlo a quiebra para facilitar su privatización. Profesor Libardo Sarmiento, nos acompaña también aquí en la cabina, en la mesa de trabajo, el dirigente nacional Héctor Vaca. Le quiere hacer una consulta, un interrogante. Bueno, profesor Libardo, muy buenas noches. De verdad, un saludo muy fraternal y muy contento de compartir con usted estos espacios. Creo que va a ser para nosotros los trabajadores del sector petrolero muy ilustrativo el poder intercambiar con usted algunos elementos, pero déjeme agregar a lo que usted manifestaba elementos que son trascendentales en lo que ha sido ese proceso que usted llama una descapitalización o una posible privatización de Ecopetrol. Y es que una vez fue constituida la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cambiamos la contratación petrolera en el país y acabamos el contrato de asociación y nos retrocedimos al contrato de concesión, donde el país no tiene una participación en la producción y dicho en otras palabras, la participación de Ecopetrol en el negocio petrolero se cae y la del Estado se cae. Pero además de esto, también Ecopetrol sufrió una década, diría yo, unos 5 años consecutivos en los cuales el gobierno nacional le metió la mano a Ecopetrol y la descapitalizó. ¿Y por qué decimos eso? Porque buena parte de las utilidades netas que tuvo Ecopetrol cuando los precios del petróleo estuvieron altos, se las llevó el gobierno central. Y esto vía dividendos. Repartieron hasta el 70% de las utilidades netas de Ecopetrol, cuando en cualquier compañía del mundo, y ahora el profesor Libardo nos podrá indicar, a lo sumo se reparten entre los accionistas el 30 o el 35% de las utilidades vía dividendos. Y obviamente en ese proceso de descapitalización, Ecopetrol viene perdiendo su solvencia y su solvencia económica y tiene su liquidez y tiene que verse obligada a endeudarse también, además, como ya lo señalaba el profesor Libardo, para generar el desarrollo de su actividad productiva y adicional a eso súmale el tema de los procesos de inversiones y de sobrecostos en inversiones, como el tema de Reficar, el tema de Bioenergy, donde Ecopetrol ha hecho grandes inversiones, pero además hemos sufrido grandes problemas de corrupción que ya lo denunciaba la Contraloría General de la Nación, han sido desfalcos al Estado colombiano. Y obviamente para nosotros como organización sindical, el intercambio que hemos tenido con el profesor Libardo Sarmiento nos ha abierto también unas claridades a algo que ya sospechábamos hace rato, y es la situación de Ecopetrol, de endeudamiento de Ecopetrol, donde hoy, si hoy Ecopetrol se liquidara, lo que recogería de los activos que vendiera no alcanzaría a cubrir ni siquiera el 75% de las deudas que hoy tiene Ecopetrol. Y eso, pues, profesor, para nosotros fue impactante,
y nos gustaría ahondar un poquito más en esos elementos que, como bien usted lo señalaba en su artículo, pone hoy en tela de juicio incluso la viabilidad futura de Ecopetrol. Sí, querido amigo Héctor. Realmente, digamos que hay algunos modelos, como es en el caso del trabajo que amablemente la USO me encargó y que parte de él es lo que salió publicado en el artículo de Razón Pública sobre la quiebra y la privatización inducida. Señalar que cuando uno combina en alguno de estos modelos para ver la sostenibilidad y la viabilidad de una empresa, combina lo que dice el compañero Vaca, y es lo siguiente, que cuando mira uno la sostenibilidad o la viabilidad que tiene una empresa, combina un elemento muy claro, es cuál es la valoración del mercado cuando es una empresa que se cotiza en el mercado accionario, y no solamente la valoración que tiene en los estados financieros. Ahí nosotros siempre poníamos, como hemos colocado el ejemplo de que finalmente uno puede estimar un activo, pero cuando sale al mercado la casa o el vehículo, el mercado tiene una taxación sobre el valor de ese activo. En el caso de Ecopetrol, y los indicadores de este modelo para ver la sostenibilidad, mira la valoración de la empresa contra los pasivos de la empresa. Hoy en día, más o menos, podríamos decir, los activos, aunque también hay que señalar que en la administración de Echeverry, para mostrar buenos resultados, lo que comenzó fue a descapitalizar a Ecopetrol y para poder de alguna manera mostrar algunos resultados positivos, pero fue venta de activos. Más o menos estarían por el orden de unos 104 billones de pesos colombianos, billones que son millones de millones para los radioescuchas. Cuando uno mira esos activos, pero mira el valor accionario, o sea, el valor de una acción en el mercado por el número de acciones, nos da que la valoración es mucho más baja, es del orden de 55 billones de pesos, o sea, no es el valor que está en libros, sino es el valor del mercado, 55 billones. Y la deuda con el sector financiero, en particular con empresas, con sector financiero internacional en dólares, más o menos alcanzó a subir a 67, subió casi a 67 billones. Entonces, lo que dice Héctor, cuando uno mira el valor del mercado, si lo vendemos hoy en día a la empresa, no alcanza a pagar los pasivos que tiene con el sector financiero, está por debajo. O sea, los 55 billones cerca a los 70 billones de deuda, o sea, no cubre apenas como un 78% de la deuda, ni siquiera se alcanzaría a cobrar la deuda. Y es muy importante señalar que el problema de Ecopetrol es que, como decía Fernando, la privatizaron, pero la deuda pública sigue siendo un problema. El endeudamiento de Ecopetrol es deuda pública nacional que responde el Estado. Por eso es que el sector financiero le presta tanto dinero. Entonces, por ese lado, podemos decir que el valor de mercado contra las deudas, ahí muestra ya una gran falencia. Lo otro es lo que estaba nombrando el compañero Héctor Vaca, de que el otro elemento complementario es como la tasa de acumulación de cualquier empresa. Una empresa genera utilidades, pero tiene que modernizar sus equipos, expandirse, fortalecerse el portafolio de inversiones, etcétera. Y lo que dice el compañero Héctor es cierto. Ecopetrol ha sido saqueada continuamente por los gobiernos últimos de Uribe y de Santos, y también cuando se va a un mercado accionario, lo importante es señalar que los accionistas es un capital ficticio, digamos, no es un capital productivo, sino es otra manera de financiamiento, de endeudamiento. O sea, se ve con los bancos,
pero el sacar una acción es una deuda financiera con el que compra las acciones. El interés del banco y el interés del accionista no es producir petróleo ni garantizar la soberanía energética del país, sino generar utilidades. Y eso lo dijo el recién presidente que huyó de toda la situación de Ecopetrol, que él mostraba que ya había salido del infierno al cielo y salió yendo hacia Estados Unidos, Echeverry, que para ellos la empresa ya no es una empresa productora de hidrocarburos, sino generadora de utilidades financieras. Entonces cambió absolutamente la naturaleza de la empresa, y por eso es que cualquier peso de utilidad inmediatamente lo entregan, o bien sea para el gobierno, o bien sea para el capital financiero, o bien sea para pagar endeudamiento financiero, que es lo que vino haciendo Echeverry. Entonces, esos dos elementos, la relación entre el valor del mercado de la empresa contra la deuda y la tasa de acumulación de las utilidades, que tanto de las utilidades se reinvierte para fortalecer, son absolutamente negativas en el caso de Ecopetrol. Ahora, lo que dice Héctor es cierto. Lo que pasa es que el precio del barril de petróleo, que estuvo en $20 a principios de siglo y alcanzó a llegar hasta los $106, le dio una altísima utilidad a la empresa, que fue lo que jalonó el valor de la acción de 1.700 a 5.400 pesos, pero fue un efecto de todo el mercado internacional energético que favoreció a Ecopetrol y le permitió esconder la mala gerencia, la mala política, la descapitalización, el saqueo permanente, permitió encubrirlo. Digamos que fue una borrachera donde todo el mundo se benefició de ese precio de $105 el barril. Esa borrachera de todo el mundo, nadie se miró lo que estaba pasando verdaderamente con la gerencia y la gestión de la empresa. Cuando pasó la borrachera, le pasa lo de cualquier borracho: después de la borrachera viene la resaca, y eso es lo que le ha pasado al problema petrolero de Colombia, que ya sin precio de $105, cuando cayó hacia $26, lo que mostró fue una empresa absolutamente endeudada, con unos problemas de gerencia, de gestión, con rotación de activos muy bajos, con muy malas inversiones. El problema de la corrupción ante las ganancias estaba tapado, pero cuando ya vino la época de situaciones más de penuria, se mostró y salió a la evidencia toda la corrupción tan grande. Entonces, lo que podemos decir es que toda la política de los gobiernos de Uribe y Santos, y los manejos que se hicieron con Yanovici, con Genaro, y ahorita con este señor Echeverry, y con el que viene de una petrolera internacional, ha sido absolutamente para destrozar y acabar con la empresa. No ha sido solamente, como le han querido mostrar a la opinión pública, que todo el problema ocurrió por la caída de los precios. Detrás de la caída de los precios, uno puede ver que estos indicadores financieros venían en plena caída desde mucho antes de la caída del precio del petróleo. Eso, si bien la caída del precio del petróleo es de 2014-2015, después de 2012 ya la empresa comenzaba a mostrar los graves problemas de saqueo de recursos, de corrupción y de mala gerencia de la empresa. Profesor Libardo, hay un elemento que también nos parece importante resaltar, y es que una vez Ecopetrol vende sus acciones y, entre comillas, es capitalizada, empieza una carrera también para ir fraccionando a Ecopetrol y convirtiéndola en un grupo empresarial. Pero cuando uno observa la estructura del grupo empresarial, allí encuentra una serie de filiales que incluso muchas de ellas ni siquiera están inscritas en Colombia, sino que están en paraísos fiscales, y donde muchos de los recursos que Ecopetrol ha enviado hacia esas filiales
no pagan impuestos por un lado, pero tampoco se le puede hacer un seguimiento claro y hay una especie de nebulosa en ese grupo empresarial. Nosotros como sindicato vemos con mucho riesgo eso, pero nos gustaría desde su óptica que nos diera su opinión frente a esa estructura del grupo empresarial que a nuestro modo de ver está también ayudando y contribuyendo a esa inducción de privatización de Ecopetrol. Sí, querido amigo Héctor, lo que hay que ver es que también, además de todo ese proceso de desvertebrar a Ecopetrol y quitarle todo el manejo de la política y de los campos petroleros y de llevarla a las acciones, vemos que también el convertirse el grupo empresarial Ecopetrol con empresas subsidiarias, lo que hicieron fue romper como la unidad de empresa y hoy en día más o menos cuenta con 31 empresas entre subsidiarias, filiales que operan fuera del país y como lo decía el compañero Héctor, muchas están en paraísos fiscales o en caso, digamos, algunas operan en Panamá, en Islas Bermudas, y lo que uno puede ver, digamos, cuando se han hecho algunas acciones, peticiones legales para la entrega de información, lo que ha respondido la empresa son dos cosas, que esas filiales o subsidiarias que operan fuera de Colombia no están obligadas por un principio de ley de territorialidad. O sea, la territorialidad de la ley quiere decir que únicamente están obligadas a las empresas que están en el territorio colombiano, que las que mantienen fuera, que como lo decimos, de las 31 empresas, casi 2/3 partes operan fuera del país, ellas no estarían obligadas a responder ante la ley colombiana. Y el otro argumento es del secreto empresarial, que como ya no es una empresa pública, sino que es una empresa mixta, manejada bajo la naturaleza y los principios de empresa privada, no están obligados a mostrar sus balances. Sin embargo, indagando uno, hay una información sobre el patrimonio de estas empresas que operan fuera del país y manejan un capital igual a la empresa matriz, la que está en Colombia, o sea, los capitales son iguales. Pero mientras que la empresa matriz genera las utilidades para todo el grupo empresarial, uno mira los resultados sobre los patrimonios y realmente permanentemente están generando pérdidas estas empresas, ¿sí? Entonces, pero ahí uno no puede, digamos, hasta ahí uno puede decir cuál es el patrimonio. El patrimonio de las empresas filiales subsidiarias tiene un monto muy semejante al de la casa matriz, pero la utilidad de todas esas empresas es cero, que es muy raro, un gran volumen de capital que como decíamos en activos suman casi 104 billones de pesos, cuya utilidad es cero, digamos, porque las que generan una pequeña utilidad se compensan con otras que generan grandes pérdidas. Pero digamos que hay uno, además de la corrupción, uno puede ver manejos de lavado de recursos. Muchas de estas empresas son manejadoras de divisas, de inversiones, en asocio con unas empresas especuladoras españolas, y eso es lo que dio lugar, por ejemplo, para financiar Reificar, que como todo el mundo sabe, la pérdida fue del orden de los 5.000 millones de dólares, o sea, salió por el doble de lo que estaba proyectado inicialmente. Toda esa triangulación la han hecho a través del banco que montó Ecopetrol, que los radioescuchas deben saber, obviamente que el compañero Héctor lo sabe y Fernando. Ecopetrol en el gobierno, al finalizar los gobiernos de Uribe, montaron un banco en Suiza para poder manejar oscuramente toda una triangulación de divisas que finalmente llegaban a alimentar y pagar toda la corrupción de Reificar, que hasta el balance de este semestre sigue generando grandes pérdidas
a la empresa. Y entonces como que digamos toda esta cuestión oscura que ya puso aviso la Contraloría y la Fiscalía, pero entiendo que Echeverry y Cárdenas, que también hacía parte de la Junta Directiva de Ecopetrol, hicieron unas negociaciones con manejo de todo el poder y la corrupción en el sistema también jurídico para que no los exoneraran de la investigación a ellos. Entonces, pero sí digamos que aquí hay una de las historias grandes de manejos oscuros de recursos públicos con un costo muy alto para la sociedad colombiana. Pues bueno, profesor Libardo Sarmiento, pues agradecerle y el espacio, los conocimientos que nos ha compartido la noche de hoy, que sabemos que vamos a poderlo estar consultando de aquí en los próximos miércoles aquí de los trabajadores en Ondas del Meta, para poder seguir ahondando acerca de el manejo de Ecopetrol, hoy con estos antecedentes acerca de cómo se abrió la puerta de privatización en el 2003 cuando se crea con la empresa por acciones S.A., Ecopetrol S.A., también ya cuando le transfieren varios de esos activos y el manejo de varias de esas políticas petroleras a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la ANH, también con la autorización ya de venta de acciones después en el año 2006 en el mismo gobierno de Álvaro Uribe, un poco esos antecedentes que estamos hablando de panoramas de hace 14 años para acá. Hoy también podemos revisar algunas de esas consecuencias de cómo se encuentra hoy la empresa colombiana de petróleos. Igualmente vamos a tener tiempo luego pues para analizar los indicadores económicos que ya versan el artículo en Razón Pública que recomendamos y sugerimos a nuestra querida audiencia. Busquen en la página web Razón Pública, el profesor Libardo Sarmiento, análisis de Ecopetrol, quiebra o privatización inducida, en signo de pregunta, donde pues se miran diferentes indicadores financieros como capital de trabajo, activos totales, y cada uno de estos formas de medir la empresa. También vamos a tener un capítulo especial más adelante para que hablemos de Bioenergy, de la empresa que tiene Ecopetrol como filial para el proyecto de alcohol carburante, que aquí en el departamento del Meta, en el municipio de Puerto López, tiene la planta de alcohol carburante a partir de la caña de azúcar. Finalmente también un poco todo ese tema de las empresas filiales de Ecopetrol, en cuántas se han fraccionado, cuántas se crearon afuera, de pronto hablar específicamente de eso más adelante. Igualmente hacer un análisis especial también de un poco cuál es el panorama económico. Ahorita ya salió Juan Carlos Echeverry, ahorita viene Felipe Bayón. Qué retos le siguen a la misma empresa colombiana de petróleos. El caso de Propilco, se habla de que una de esas empresas que maneja la petroquímica, entender un poco qué es eso de la petroquímica, qué importancia tiene dentro de la industria del negocio petrolero también a nivel nacional. Propilco, que es la empresa que maneja el tema de la petroquímica en el grupo empresarial de Ecopetrol, profesor Libardo Sarmiento. Entonces tenemos todavía mucho tiempo para seguir luego hablando en otros programas aquí, los de los trabajadores de la Unión Sindical Obrera Uso. Sí, sobre todo que es un sector vital, el sector energético es un sector vital para cualquier sociedad, y todo el trabajo de la USO en defensa de Ecopetrol como una empresa 100% estatal, la defensa de la soberanía nacional, eso nos debe comprometer a todas las colombianas y colombianos en acompañar esta lucha histórica de la USO por la dignidad del pueblo colombiano y por su bienestar. Entonces, a todos los amigos de Ondas del Llano, al querido compañero Héctor Vaca, un abrazo fraternal, y para ti, Fernando, también mi agradecimiento por invitarnos y ayudarle a hacer claridad en medio de tanta oscuridad, corrupción que ha acompañado todas estas políticas neoliberales de privatización en Colombia. Muchísimas gracias.
Muy amable usted, profesor Libardo Sarmiento, por estar en esta noche de Noctámbulos aquí en Ondas del Meta.